Pasamos ya las 10:30 de la noche, continuamos en Que se escuche el programa de Aten, estamos en vivo hasta las 11 y vamos a comenzar a recorrer algunos lugares de nuestra provincia. En este caso vamos a hablar con Nina Arévalo, secretaria general de Aten Andacollo, para que nos cuente un poco cómo es la situación por allí con las diferentes escuelas. ¿Cómo estás, Nina? Buenas noches, digo bien. Hola Esteban, buenas noches para vos y bueno, para todos quienes estén enganchados al programa. Bueno, Nina, venimos recorriendo la provincia desde hace rato, por teléfono, ahora de manera virtual, cuando podemos viajamos, pero bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo es la situación allí. Sabemos que hay inconvenientes por lo general en todos los puntos de la provincia, pero bueno, para que nos cuentes más detalladamente la situación en Andacollo. Bueno, mirá, nosotros tenemos acá 6 escuelas que aún están, digamos, sin poder brindar las clases presenciales. Uh-huh. Y paradójicamente, hace muy poco se ha creado un distrito acá en nuestra zona, que funciona acá en Andacollo. Nosotros siempre dependimos del distrito quinto, que abarcaba Chosmalal y todo el departamento de Minas, y hace muy poquito, bueno, se hizo la creación del distrito 14, que se encargaría, tiene la sede acá en Andacollo y se encargaría Uh-huh. de toda nuestra zona estrictamente del departamento de Minas. Y vemos como un acercamiento del Consejo Provincial de Educación a la zona, pero la verdad que en términos prácticos y de respuestas a las soluciones que estamos esperando, no termina de concretarse. Entonces es un escalón más que tenemos que pasar para poder buscar las respuestas concretas que necesitan las escuelas, básicamente que están, digamos, sin poder usarse por las cuestiones que tienen que ver estrictamente con el gas. ¿Y cuál es la dificultad para que no funcione esto que decís, este acercamiento que parece físico, pero que en realidad no se termina de traducir en soluciones? La dificultad es que está como en proceso todavía, ¿no? Uh-huh. No tiene, es como que se estuviera independizando como distrito propio, pero no tiene autonomía para dar respuestas concretas, ¿sí? Uh-huh. Todavía depende en gran parte, bueno, del distrito quinto y a la vez como que recepciona reclamos, pero no resuelve, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, son muchas escuelas con dificultades, Nina. Exacto, nosotros tenemos en la localidad de Manzano Amargo, tanto la escuela primaria 253 como el CEPEN 95, ambas escuelas se abastecen con el gas envasado, con Zeppelin. Uh-huh. Cuando se hizo la prueba de hermeticidad en aquellas escuelas, que no se había hecho hasta que llegamos con la visita de Aten, habíamos ido en ese entonces con Cintia Galeto, que andábamos Uh-huh. recorriendo bien al norte. No se había hecho hasta el momento la prueba de hermeticidad y cuando se realizó, obviamente, hubieron varias fugas de gas, lo que, bueno, concluyó en suspender las clases. Y al día de ayer, que estuve ahí en Manzano, lo que se va a hacer es conectar ambas escuelas a la red, porque justamente frente a la plaza, que es donde están las escuelas, ya hay una conexión de red natural. Entonces, entre IDENESA, bueno, la municipalidad de ahí, en realidad la Comisión de Fomento de Manzano Amargo, y los gasistas contratados, lo que, digamos, lo que mejor se veía era conectar directamente eso a la red. Uh-huh. Después, por otro lado, la localidad de Las Ovejas está muy complicada. Tenemos la escuela primaria número 30, que viene con dificultades hace años. En el 2018 se le cambió el techo, y estuvo muchísimo tiempo parada, digamos, la escuela, se suspendió las clases en el mes de noviembre, y al año siguiente se tardó muchísimo con esa obra, que los chicos y chicas de primaria empezaron las clases en el mes de junio del 2019. Claro. Bueno, Y actualmente esa escuela está con inconvenientes de gas, uh-huh. no se está dando clase presencial ahí, y estuvimos buscando como, digamos, lugares alternativos, ya que la obra va a llevar bastante tiempo, y eso recién se pudo concretar ayer. Uh-huh. Antes de ayer llegó el famoso convenio que se firma para poder usar estos espacios y trasladar la escuela a cada uno de los espacios municipales de ahí de la localidad. Y a la vez, la escuela media y el anexo del IFD2, que también se dicta ahí en el mismo edificio de la EPEA, ¿sí? Ahí en Las Ovejas está la escuela, que es la EPEA número 1, y
ahí tenemos diferenciado, digamos, en el sector de chacras, que se abastece con gas envasado a través de Zeppelin, que eso ahí interviene la gente de YPF, y por otro lado el sector del edificio, que ahí interviene la gente de IDENESA, y en ese mismo edificio, claro, a partir de las 6 de la tarde funciona el anexo del IFB. O sea que tanto primaria como secundaria y terciaria en la localidad de Las Ovejas no están teniendo clases presenciales en las escuelas que corresponden. Claro, y además faltan edificios, ¿no? Por esto que contás. Exactamente. El IFD, si bien hace poco tiempo que se extendió, digamos, a este anexo ahí en Las Ovejas con el profesorado de química, bueno, tienen que compartir el edificio con la EPEA. El Jardín 54, que es de Las Ovejas también, es un edificio nuevo, pero cuando tuvimos los tiempos de lluvia o nieve, tiene muchas goteras que en un sector se llueve. Entonces, mientras no llueva, el jardín puede dar las clases presenciales, si no, no. Y otra de las escuelas que está también complicada es la escuela 262 de la localidad de Los Guañacos. En el paraje de Los Guañacos tenemos como característica que ahí no tenemos ni señal telefónica, digamos, de Movistar, ni ninguna otra línea, y mucho menos conectividad. Entonces se dificulta mucho el contacto permanente con claro, las estudiantes, los estudiantes, que si bien los docentes están yendo 1 o 2 veces por semana para poder encontrarse con sus estudiantes en la comisión de fomento local, bueno, esa escuela es una escuela albergue y hasta el momento no se puede, digamos, dar de alta porque si bien están avanzando con los trabajos, pero todavía falta con algunas conexiones de la cocina, digamos la cocina industrial, hay un mechero que llegó y que justamente era para gas natural y en esta escuela se abastece también por gas envasado, por Zeppelin. Eso genera más tardanza en devolver el artefacto, buscar el artefacto que corresponda, y bueno, esto genera pérdidas de clases, ¿no es cierto? Claro, en algunas escuelas se está trabajando como en el peor momento de la pandemia y sin ninguna mejora en lo que tiene que ver con la virtualidad, con la conectividad, ¿no? Totalmente. Nosotros acá, saliendo de la localidad de Andacollo, es muy complicado tener conectividad. Si bien en Las Ovejas la escuela primaria había empezado con esa modalidad, se hace muy difícil sostenerlo, porque bueno, no en esta zona no tenemos 4G ni mucho menos, claro. Entonces se complica mucho la conexión a través de la virtualidad y obviamente dejando, digamos, cuadernillos o actividades para hacer 1 o 2 veces por semana, también las familias y los estudiantes se agotan, ¿no es cierto? Bueno, Nina, te agradecemos mucho esta charla con Que Se Escuche. Bueno, saludos para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Lo que venimos repitiendo, lo que venimos viendo, observando en cada una de las comunicaciones que tenemos con algunos lugares de la provincia, los problemas persisten en muchos lugares de nuestra provincia. Hay escuelas que no pueden acceder a la presencialidad tal como planeó el gobierno en su momento, más allá de que haya pasado el peor momento de la pandemia y ya la presencialidad sea algo habitual en la mayoría de las escuelas. Bueno, hay un montón de situaciones que impiden que la presencialidad se dé con normalidad absoluta en lugares de nuestra provincia. Vamos a estar dentro de un rato también charlando con Aluminé para ver cómo es la situación allí. Vamos a hablar con Claudia Rodríguez. Pero antes vamos a tocar otro tema, lo decíamos al principio del programa, se cumplen 15 años de la sanción de la ESI, de la ley, y por eso vamos a hablar con Graciela Morgade. Ella es, entre varias otras cosas, doctora en educación. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ya hablamos un montón de veces en los últimos años, hablamos muchas veces en el programa. Es verdad. Es verdad. Bueno, lo primero que queríamos que nos cuentes es, bueno, ¿cuál es la importancia de todo este tiempo, ¿no? De estos 15 años? Y en todo caso que nos digas también en qué porcentaje se está cumpliendo y hacia dónde tenemos que ir después de estos 15. Son muchas preguntas juntas. Sí, sí. Bueno, mira, la primera cuestión, mira, voy a decir una cosa que no responde ninguna de todas esas preguntas, pero que es un punto de partida para mí muy importante, que es sostener que la ESI, votada hace 15 años, se transformó y se amplió y se profundizó, y no es exactamente la misma claro. ESI. Así que encima de todo es una ESI que es otra. Y eso también tiene que ver con la vitalidad que tiene el campo,
académico de estudio, de los estudios de género y la militancia en las cuestiones de género, ¿no? Sí. Y en estos años, en estos 15 años, pasaron hubo muchos acontecimientos en esos dos campos que hacen que, digamos, que la ESI no es la misma, ¿no? Por supuesto hay un punto de partida que es el reconocimiento de que la educación no es neutral en términos de, de reproducción o de transformación de las relaciones patriarcales, ¿no? Ese es como un punto de partida muy fuerte. Y eso, por supuesto, se sostiene, ¿no? La escuela no es neutral, la educación no es neutral. La educación puede o bien reproducir las formas del poder, las formas de la violencia, las formas de la dominación patriarcal, que hoy además decimos heteropatriarcal, ¿no? Es decir, el sistema de poder apoyado en el machismo, o transformar el machismo social o contribuir a transformar, porque bueno, la escuela finalmente es una institución de la sociedad, pero contribuir a transformar y apoyarse en las dimensiones de cambio y transformación que ya hay en la sociedad también, ¿no? ¿Y cuándo tienen que ver los pibes y las pibas, Graciela, en eso? Porque digo, a veces, más allá del, obviamente, el trabajo que hacen los docentes, las docentes, pero desde dónde se tracciona, ¿no? Si es de los dos lados, imagino. Es que los pibes y las pibas también, bueno, pertenecen a una sociedad, a un ámbito social, a una familia, responden a los estímulos de los medios de comunicación, pero la escuela es el único lugar que tiene como pretensión ser como un horizonte de universalidad, un horizonte de igualdad. Entonces, la escuela es un lugar en donde poder conocer la diversidad de las vidas y poder respetar las diversas formas de vida, las elecciones de proyecto, las configuraciones familiares, las tradiciones. Y bueno, la escuela es el lugar en donde conocer y reconocerse como diferentes en la diversidad, pero todos y todas, y todes, sujetos de derecho. Y ahí, desde muy tempranamente, es posible educar a los niños, las niñas y las niñas en los derechos, ¿no? El derecho a conocerse y conocer su cuerpo, el derecho a ser respetada, respetado, respetade, pero también el derecho que tienen las demás personas, ¿no? A lo mismo. Y también el derecho a tener un proyecto de vida según lo más cercano a los deseos, y además el derecho a tener sentimientos y el derecho a una vida libre de violencia y libre de estereotipos. Bueno, todo eso que implica la ESI es lo que desde muy temprana edad podemos trabajar, desde el nivel inicial, por eso la ESI empieza en el nivel inicial, ¿no? Y después, por supuesto, a medida que van creciendo y las edades implican otras experiencias, por supuesto también la ESI habla de genitalidad y habla de métodos anticonceptivos y habla de la salud sexual y reproductiva, pero también habla del proyecto de vida y habla de que si sos un varón no tenés por qué ser violento, no tenés por qué exponerte para demostrar virilidad y en una esquina matarte a las piñas, o no tenés que demostrar virilidad humillando a las chicas, a las mujeres. Eso también es la ESI, ¿no? Claro. Y eso en la medida que van creciendo los pibes, las pibas, les pibis van también teniendo intereses y van planteando los temas que les interesan, ¿no? Porque es de los dos lados, del lado de la escuela y también del lado estudiantil que vienen con sus preguntas también, ¿no? Sí, y pienso cómo se va a dar, cómo se van a ir viendo esos, no sé si es resultados la palabra, pero cómo se van a ver las consecuencias de todo este trabajo, ¿no? Pienso en cuando hablamos, por ejemplo, de una reforma de la justicia, por ejemplo, para que la cuestión de género la atraviese de forma transversal, por ejemplo. Eso es algo que lo vamos a ver con el correr del tiempo, ¿no? Más allá de que muchas veces son cuestiones urgentes, bueno, todo este trabajo seguramente va a tener impacto ahí.
Sí, va a tener impacto. También, mirado con una perspectiva histórica, tenemos que estar bien alerta porque también hay retrocesos. Hay una metáfora que se usa mucho en la historiografía del movimiento de mujeres, que son las olas, ¿no? Entonces se habla de la primera ola feminista, la segunda ola feminista, a mediados de siglo, o en realidad 60, 70, sí. La tercera ola, la cuarta ola. Pero la metáfora de la ola, que es algo que es avasallante y avanza muy rápido, ¿no? También tiene la metáfora del retroceso. Y eso también forma parte de lo que tenemos como educadoras, educadores, o todas las personas inquietas por la igualdad. También tenemos que mirar muy bien, porque en Argentina, en Europa, hay discursos los discursos de la libertad en la ciudad de Buenos Aires, que aparecen fuertemente asociados a contenidos sumamente conservadores en relación con la posición de las identidades sexogenéricas, ¿no? Y tienen apoyo, y tienen personas que lo siguen y que votan. En España, además, quieren abolir directamente la ley de educación sexual, inclusive en este momento están debatiendo que quieren volver a reivindicar la conquista de América como conquista. Quiero decir, también parte de nuestra lucha es poder tener plena conciencia de que los derechos se conquistan, pero también se pueden perder, y que los tenemos que cuidar de manera sostenida, de manera militante, ¿no? Y por supuesto en el colectivo, ¿no? Y en todo este contexto, ¿cómo evalúas la aplicación de la ESI en nuestro país? Imagino que no es en todas las regiones igual, ¿no? No es. Cuando asumió el actual gobierno se propuso hacer un mapa, se creó un observatorio, y porque parte de la constatación inicial fue justamente que la ESI había tenido una aplicación muy desigual, como decías vos, ¿no? Muy desigual. Muy desigual por provincia en el país, muy desigual también por instituciones, por niveles educativos, por supuesto muy librada a los proyectos políticos locales jurisdiccionales, ¿no? De las provincias, pero también muchas veces muy librados a la opinión de los equipos directivos de una escuela, que es lo que no debería suceder, claro. Sobre todo cuando rechazan. Entonces, hay una decisión, y creo que el proyecto un poco más amplio de nuestro gobierno nacional, que además creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un fuerte compromiso con la agenda que no solamente sostiene la ESI, sino que también sostiene la ley Micaela y la lucha contra las formas de violencia de género, y otras leyes que también forman parte de lo que llamamos el plexo normativo de los derechos vinculados con las identidades sexogenéricas, ¿no? Así que en ese sentido confío en que ya ha habido y que va a seguir habiendo profundizaciones de la ESI, sobre todo comprometiendo a los gobiernos. Eso te quería preguntar, en esa dinámica que hablas de la educación sexual integral, ¿hacia dónde crees que hay que ir o por qué hay que ir ahora? Bueno, la ESI tiene primero una desigual implementación, con lo cual habría que garantizar un mínimo de ESI en todos los niveles de la educación, ¿no? No sé si es un sesgo vinculado con mis propios intereses o qué, pero yo creo que el gran desafío del momento es entrar en la formación docente inicial, o sea, en los profesorados, en los terciarios, y plenamente en las universidades, que también forman docentes, claro. Pero que están incluidas en la Ley de Educación Sexual Integral, mal que les pese a las mismas universidades, digamos, ¿no? Creo que es clave que haya una transversalización de la perspectiva de género en la formación docente. A ver, ¿qué significa esto, no? Porque ya a esta hora hablar de transversalización, ¿qué estará diciendo esta mujer? Pero básicamente se trata de que no es un ratito, claro, en la semana que hablamos de estas cuestiones.
es que cuando trabajamos en historia o en letras o en, bueno, por supuesto también en matemática, porque también hay toda una cuestión de la relación con el conocimiento, ¿no? En educación física, en artes, bueno, por supuesto pensar en la medicina, en la justicia. ¿Cómo puede ser que la formación en el derecho no esté transversalizada la perspectiva de género y que después haya jueces e inclusive juezas que dicen cualquier cosa en sus fallos sin tener en cuenta la configuración cultural bueno, de las familias y los sesgos patriarcales que todavía existen, ¿no? Bueno, creo que el enorme desafío es ese, es transversalizar en la educación superior una mirada que sea básicamente orientada por la crítica del patriarcado, ¿no? Que se filtra por todas partes, además. Bueno, aunque Graciela, no parezca. te agradecemos muchísimo otra vez, como siempre, que nos atiendas y que charlemos un rato acá en Que Se Escuche. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, Graciela Morgade, con quien ya hablamos en varias oportunidades en nuestro programa. Estamos llegando al final de esta noche, de este programa. Antes vamos a hacer un breve paso también por Aluminé para seguir interiorizándonos con la situación de las escuelas en distintos lugares de nuestra provincia. Hace un rato hablábamos con Nina Arévalo de Andacollo y nos contaba todas las situaciones que hay en parte del norte neuquino, y lo venimos haciendo programa tras programa porque las situaciones se repiten, ¿no? Más allá de esta intención de volver a la presencialidad plena del gobierno, bueno, esto no está ocurriendo en muchas escuelas por diversos problemas, ¿no? El gas es uno de los principales. Ahí me van a decir si estamos ya en contacto con Claudia Rodríguez o todavía no. Ahí estamos, Claudia, te saludamos. Buenas noches. Claudia Buenas Rodríguez. Noches, Esteban, un saludo para vos y para todos los compañeros y compañeras que están escuchando, que están viendo el programa. Bueno, Claudia, buenas noches. Hace unas semanas nos contabas de las situaciones. Bueno, ¿podés actualizarnos cómo está la cuestión en Aluminé, en Villa Pehuen, en alrededores? Mira, en Villa Pehuen, Moquehue, están todas las escuelas trabajando en este momento. En Aluminé nos quedan 11 instituciones cerradas, la mayoría por problemas de gas, y en otras por problemas también de mantenimiento, de infraestructura, o que están en ampliación. Pero 11 son un montón. Perdón, no te escuché. Que 11 son un montón, Claudia. Son muchísimas. Imagínate que en un momento tuvimos 18 escuelas cerradas. En este momento vemos que hay pequeños avances. Recordarte que acompañamos a las comunidades educativas en distintas acciones, además de las que impulsamos desde el sindicato. Fuimos en 2 oportunidades al Consejo Provincial de Educación, donde nos acompañó nuestra vocal gremial, Fanny Mancilla, y Fabiola Pita, desde la vocalía de la comunidad, donde le planteamos al Ejecutivo la problemática que estábamos viviendo. Nuestros estudiantes estuvieron más de 60 días sin clases presenciales. En este momento hay avances porque a raíz de estas visitas y del pedido de las distintas escuelas, hay instituciones como la Escuela 165, el Nucleamiento 7, que empezamos a trabajar en otros lugares. El gobierno dice presencialidad cuidada, nosotros le decíamos dónde. Es la gran pregunta que tuvimos todo este tiempo, la demanda y la denuncia que hicimos constante. Bueno, la Escuela 165 comenzó a funcionar el turno mañana en el Centro de Visitas Turísticos y el turno tarde en un aula de la Escuela 52. El Nucleamiento 7, por ejemplo, lo hace en un aula de la Escuela 52 en el turno noche, y el turno mañana y tarde están esperando que se firme el convenio con la Biblioteca Popular Juan Benigar. En el caso de la Escuela 58 de Rucachoroy, se está esperando también la firma del convenio y de las actas que se deben hacer para que puedan funcionar en un comedor comunitario que era el que usaba antiguamente el CEPEN 93 antes de que estuviera el edificio nuevo. Claro. El resto de las escuelas, los compañeros y compañeras siguen realizando distintas acciones y estrategias para mantener el vínculo con los y las estudiantes, así como los que trabajamos en otros espacios, porque tenemos que adecuarnos a espacios que no son escuelas, en el caso de la biblioteca y el centro turístico,
y tampoco garantizamos clases todos los días en todas las escuelas. Así que bueno, seguimos denunciando, seguimos exigiendo al gobierno que dé respuestas, que cumpla los compromisos que asuma. Sí vemos con buenos ojos que hace 2 semanas empezaron a contratar a nuevas empresas y nuevos matriculados gasistas para que puedan dar una respuesta más pronto a la demanda que hay en las distintas escuelas, que en sí todas están cerradas por problema de gas. Por otro lado, también reconocemos que hubo una presentación en la justicia de parte de las familias, y hace una semana atrás se determinó que al 1 de noviembre todas las escuelas de la circunscripción 3 tienen que estar trabajando en la presencialidad completa, así que esto también obliga al Ejecutivo, al Estado, a las autoridades a dar respuestas para que esto se pueda lograr, y la idea no sería volver el 1 de noviembre, sino mucho antes, claro. Porque con todo el contexto de pandemia sabemos cómo se visibilizaron y agudizaron las desigualdades sociales y económicas, y sabemos que muchos de nuestros estudiantes quedaron excluidos del sistema por falta de comunicación, por falta de conectividad. Vos hablabas con Nina que hay parajes que no tienen conectividad. Acá la conectividad está. El problema es que no todas las familias, es decir, muchísimas familias no pueden pagar las tarifas que son muy altas. Sí, pero qué complejo esto de funcionar en lugares que no están preparados, que no son escuelas, ¿no? Que naturalmente están preparados para otras cosas. Digo, más allá de la voluntad de ser creativos, de buscarle la vuelta, son espacios que no están preparados para eso. Exacto, esto mismo le manifestamos al Ejecutivo en la última entrevista que tuvimos allá en el Consejo Provincial de Educación. Es como que nos vimos tan sobrepasados y como que entendemos y necesitábamos la necesidad de volver a encontrarnos y a reencontrarnos con nuestros estudiantes de manera presencial, que es como que se terminaba agradeciendo que claro. Nos habiliten a trabajar en esos espacios, sabiendo que no son los adecuados, que no es lo mismo que trabajar en nuestras escuelas, pero entendiendo todo el contexto y la situación de no ver a nuestros estudiantes desde antes del receso, nos llevó a tener que decidir a optar por estas opciones. Claro. La verdad que es lamentable que tuviéramos que llegar a esta instancia y que recién hace 2 semanas se contrató a otras empresas y se están contratando a otras empresas o gasistas matriculados para que hagan los trabajos que tendrían que haber hecho hace 70 días atrás. Claro. Bueno, Claudia, muchas gracias por estos minutos con que se escuche, y obviamente vamos a estar prestando atención para ver qué es lo que ocurre y cómo evoluciona todo por allí. Muchísimas gracias, Esteban. Un saludo para ustedes, que estén muy bien, y bueno, nos estaremos comunicando. Un abrazo grande desde Aluminé. Un abrazo. Bueno, 11 escuelas todavía están sin presencialidad en Aluminé. Eran 18 hace un par de semanas, ahora son nada más que 17. Bueno, de esta forma, a las 11 en punto de la noche llegamos al final del programa de hoy. Volvemos a encontrarnos en Que se escuche el programa de ATEN el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces. Chau.